Bueno, en este video vamos a armar el modelo electromecánico de una cremallera. Entonces, una cremallera está compuesta por un cilindro, este cilindro que vemos acá, que va a girar en torno a su eje, a su centro. El cilindro es de radio R y tiene un momento de inercia J. Sobre este cilindro lo vamos a hacer girar en sentido antihorario, aplicándole un torque T, y va a girar a una velocidad omega. Al hacer girar ese cilindro, como el cilindro está apoyado sobre la cremallera, que tiene una masa mc y un rozamiento contra el piso bc, esta cremallera, al girar en el sentido antihorario, la cremallera se va a desplazar hacia adelante, vamos a suponer que el sentido positivo de las x de desplazamiento, a una velocidad v. Y bueno, el punto de contacto se va a hacer una fuerza F entre el cilindro y la cremallera. Así que vamos a tratar de plantear las ecuaciones de este modelo. Y una vez que tengamos las ecuaciones, planteamos el circuito electromecánico. Entonces, está claro que el torque que se haga, este torque sobre el cilindro, bueno, ese torque finalmente se va a gastar, digamos, en hacer girar el cilindro, o sea, es su momento de inercia por la derivada de la velocidad angular, más lo que termina siendo el torque que te transfiera hacia la cremallera. Eso lo vamos a llamar su torque, por ejemplo, transferido. ¿Qué sería ese torque transferido? Bueno, ese torque transferido básicamente es cuál es esa fuerza F que aparezca por la distancia R al centro del cilindro, a su centro de masa, ¿sí? Y de alguna manera con eso vamos a pasar ya a la fuerza F. Entonces esa fuerza F ahora va a hacer mover la cremallera en un sentido traslacional, ¿sí? Fuerza es igual a la masa de la cremallera por su aceleración, por la derivada de la velocidad, más el rozamiento, ¿sí? BC, un rozamiento viscoso dinámico que es proporcional a la velocidad de la cremallera. Y estas son las tres ecuaciones que vamos a usar en nuestro modelo. La primera es en variables rotacionales. La segunda es la que conecta la fuerza con respecto al torque a través del radio. Y por último tenemos una ecuación de mecánica traslacional que fuerza es la masa por la aceleración más, digamos, la fuerza de rozamiento, digamos, que la ponemos positiva, pero en realidad esto se puede pasar restando para decir que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Bueno, el circuito entonces electromecánico que vamos a armar es el siguiente. Vamos a tener un generador de fuerza o de torque en realidad, TdT. Vamos a tener acá la velocidad omega. Vamos a poner acá nuestro momento de inercia, J. Vamos a poner la referencia que sería la velocidad 0. Y parte, digamos, de este torque que no se va al inercial va a terminar yéndose, hacia un torque transmitido. Y ese torque lo vamos a recuperar en un generador controlado acá. Este va a ser mi fuerza, ¿no? O sea, la relación entre la fuerza y el torque transmitido es el radio. Y acá van a tener efectivamente la masa de la cremallera y el rozamiento viscoso de la cremallera. Y acá va a estar la velocidad de la cremallera. Y esto sería la velocidad igual 0. Y esto es nuestro esquema electromecánico que ahora vamos a poder resolver. Bueno, en esta segunda parte vamos a tratar de escribir las ecuaciones. En general este sistema se suele llamar primario a esta parte y secundaria a esta parte. O sea que el primario tiene las variables torque y velocidad angular y el secundario tiene las variables fuerza y velocidad, pero obviamente están conectados a través del radio del cilindro. Entonces se puede escribir un sistema en donde tengan el torque en la entrada y a la salida puedan medir la velocidad del cilindro. O también pueden escribir todo para que tengan el torque en la entrada y medir la velocidad de la cremallera a la salida.
Para esto nos falta una variable, una ecuación más, que es cómo se relaciona la velocidad omega angular con la velocidad traslacional. Saben que omega se mide en radianes por segundo y la velocidad es metros por segundo, o sea que entre omega y velocidad, saben que es necesario tomar la velocidad y dividirla por el radio, ¿no? Esa es la relación de la ecuación 4 que van a necesitar, ¿sí? Para que les quede esto también en radianes por segundo, ¿sí? Es básicamente en el punto de contacto, ¿sí? Cómo se relaciona velocidad con velocidad angular. Si es la velocidad tangencial en ese punto, tiene que ser la misma tanto para la cremallera como para el cilindro. Entonces tomemos el primer caso, por ejemplo, de la ecuación 1. Entonces si toman de la ecuación 1 torque es igual a J por momento de inercia más el torque transmitido. Bueno, este torque transmitido lo puedo escribir con la ecuación 2. O sea que esto lo puedo escribir como J, velocidad angular, que es derivada, y la aceleración, más, y el torque transmitido es la fuerza por el radio. Y ahora puedo usar la ecuación 3 para la fuerza. O sea que me queda J por omega derivado más el radio por, y lo que sería la fuerza sería masa de la cremallera por la velocidad derivada, que es la aceleración, más el rozamiento dinámico de la cremallera por la velocidad de la cremallera. Y acá ven que hay una única ecuación, por ahora la tengo expresada en función de omega y en función de b y b derivada y b. Así que con la ecuación 4 pueden armar cualquiera de estos dos. Por ejemplo, para el primer caso que necesitan todo en función de omega, de la ecuación 4 b es omega por r. Así que podrían escribir así: torque es igual a j por omega derivado más r. Y acá en vez de escribir b, van a escribir omega por r, así que van a tener un r cuadrado que va a ir a mc derivada de omega más bc por omega, ¿sí? Donde lo que hice fue, reemplacé acá b por omega por r. Y ahí tienen una única ecuación, donde tienen todo en función de t y omega. Al revés, si quieren escribir todo en función de la velocidad b, bueno, escriben omega es b sobre r, así que acá van a tener j dividido r, y en vez de poner omega, ponen b, derivada, más, y acá les va a quedar r por, y mc b derivada, más bc b, y acá tienen todo escrito ahora en función del torque y la velocidad traslacional b. Es interesante quizás ver esta expresión, ¿no? Porque básicamente fíjense que tienen este r cuadrado que es el que domina cómo se ve desde el primario, digamos desde la velocidad j omega derivada, cómo se ve el secundario, ¿no? Fíjense que se multiplica r cuadrado por la masa y r cuadrado por el rozamiento. O sea, cuanto más grande sea el radio de la cremallera, más grande va a ser lo que ustedes van a ver, ¿sí? En el secundario de rozamiento y de masa. O sea, van a verla más pesada la cremallera o con mayor rozamiento cuanto mayor sea el radio, porque obviamente cuando incrementen este radio, la velocidad, cuando giren una vuelta, la velocidad traslacional va a ser más grande porque el desplazamiento traslacional va a ser más grande. Entonces, básicamente esto se puede escribir así, fíjense, sería como torque es igual, si sacan factor común omega prima, omega derivada, sería j más r cuadrado la masa de la cremallera, más, y acá tienen un r cuadrado por bc por omega. Entonces fíjense que es como si estuvieran haciendo girar un objeto con este momento de inercia equivalente y este rozamiento, si quieren lo podemos llamar D, o ¿sí? Un rozamiento D equivalente, ¿sí? O sea que al rozamiento lo multiplican por R cuadrado, al rozamiento de la cremallera, y bueno, tienen su momento de inercia y acá multiplican por R cuadrado la masa de la cremallera. O sea, evidentemente siempre en estos sistemas cuando ganan velocidad pierden torque, ¿no? Y al revés, o sea, siempre hay una relación entre torque-fuerza y velocidad angular y velocidad traslacional que es inversa, ¿no? Si ganan en una, pierden en otra para que exista una conservación de la energía.
Así que es muy común ver en los sistemas entre primario y secundario este tipo de relación a través de la variable, en este caso es el radio al cuadrado.